Buenos días, mi nombre es Desiree Álvarez y el tema a tratar es acerca de la ejecución de la sentencia, que podemos definir como el acto de llevar a efecto lo dispuesto por un juez o un tribunal en el fallo en el cual resuelvan el litigio. La sentencia tiene que ser consentida por las partes y debe ser dictada por un juez competente que vaya de acuerdo con las leyes que regulan la materia. En cuanto al mandato de ejecución, se menciona en el artículo 527 del CPC y el mismo ordena que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda el doble de la cantidad por las cuales se exige la ejecución. También que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en los artículos 539 y que a falta de otros bienes del deudor se embargue cualquier sueldo o salario que disfrute, siguiendo la escala indicada en el artículo 598 del CPC. En cuanto al cumplimiento voluntario en la sentencia, se puede definir como la ejecución que el deudor cumpla con la obligación en un lapso fijado por el tribunal, con un tiempo a 3 días y no mayor a los 10 días. Cuando la sentencia haya quedado firme, en este punto se hace referencia a lo que es el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Cuando ya la sentencia ha quedado firme, el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. Acá interviene lo que es la ejecución forzosa, que aparece cuando el obligado se niega o no cumple de manera voluntaria la prestación, de manera que la parte beneficiaria se ve obligada para asistir a los órganos jurisdiccionales, para que actúen utilizando los métodos necesarios, incluyendo la fuerza pública. En cuanto a los bienes excluidos de ejecución, el artículo 1929 del CPC explica que las sentencias que se vayan a ejecutar por los tribunales se llevarán efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor y sobre sus acciones o derechos que se puedan enajenar. Se dice que no están sujetas a ejecución el hecho del deudor, del cónyuge y de sus hijos, las ropas y usos personales, los muebles, los enseres, los libros que sirven de ejercicio profesional, el sueldo, el goce de la pensión que goce el deudor, ¿verdad? Los terrenos, los panteones y en este caso el hogar constituido de manera general. Para enajenar la sentencia es necesario la entrega de la cosa mueble o inmueble, ya que se efectúa con la ayuda y presencia de la fuerza pública. Esa cantidad puede ser líquida, que son el embargo de los bienes del deudor por el doble de la cantidad más las costas, y las ilíquidas, que se practican por medio de la liquidación del juez. En defensa a la ejecución se presentan dos casos según el artículo 532, alegando la prescripción de la ejecución en las actas del proceso. En este caso se efectúa si el ejecutante alega haberla interrumpido y en base a esto se abrirá una articulación de 8 días en el cual el juez al 9º día da su decisión, y cuando alegue haber cumplido la sentencia mediante el pago y conserve un documento que lo acredite, y así el juez revisa y ordena suspender la ejecución. El embargo ejecutivo, ¿verdad?, es una actividad ejecutiva por la cual se individualizan los bienes y derechos del ejecutado y se le sujeta a ejecución. Entre las formas de practicar el embargo se encuentra el caso de los bienes muebles, el juez que es cuando el juez se presenta en el sitio, notifica al ejecutado la disposición jurídica, ¿verdad?, y los bienes son despojados. De esta manera son enviados a un depósito, ¿verdad?, y acá se realiza un acta que contenga el inventario y descripción del embargo, y el depositario tiene que cuidarlo hasta en el momento que se dé el remate judicial. En el caso de los bienes inmuebles, el juez practica mediante oficio al registrador
donde se encuentre el inmueble, indicándole las características del mismo, con el fin de que se abstenga de registrar escrituras del inmueble embargado. El embargo de bienes corruptibles, ¿verdad?, son aquellos sujetos a descomposición física, por ser perecederos, por lo que el embargo es breve y se publica solamente en un cartel para evitar la corrupción de los bienes. El embargo se realiza sobre lo estimado al valor de los bienes por medio del perito, que éste es nombrado por un tribunal, y el perito favorece a quien ofrezca la mayor cantidad en el precio por encima del precio que él notifica. La graduación del embargo, ¿verdad? En cuanto a acá la legislación venezolana, se permite que un bien sea embargado varias veces con el derecho que los acreedores se ordenen por antigüedad, en el sentido de los embargos. Esto es con el fin de que al momento que se remate el bien, los ejecutantes lleven el orden y cuantía que se hayan practicado en los embargos. De diferencia entre el embargo ejecutivo y preventivo. El primero tiene por objeto la realización material de la sentencia definitiva dictada en el juicio, ante el incumplimiento voluntario del obligado por la misma, y podrá recaer en los bienes muebles o inmuebles, mientras que en el embargo preventivo, ¿verdad?, es aquel el cual se afecta e inmoviliza el tráfico jurídico, uno o varios bienes muebles de la parte contra quien va dirigida la medida, asegurando el resultado y que esto tenga una sentencia definitiva que resulte del juicio. En cuanto al depósito judicial, es mediante el cual un juez o cualquier autoridad ponen en disposición una persona llamada depositario de las cosas materiales e inmateriales que son objetos de embargo. Esto con el fin de que las cuide y las conserve, con obligación de devolverla al momento que ordene el juez el requerimiento. Para ser depositario es necesario tener factor humano y material, que tenga una garantía bancaria, constituir y mantener una póliza de seguro y una solicitud del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia. Este cargo de depositario lo puede ejercer cualquier persona que no se encuentre dentro de las personas inhabilitadas en el artículo 545. Estas personas inhabilitadas son el ejecutante, el ejecutado, los funcionarios y empleados del tribunal, los parientes de las personas antes señaladas, ¿verdad?, y aquellas personas que tengan un grado de consanguinidad. En cuanto a la oposición al embargo, los requisitos son dos: que el tercero alegue ser legítimo de la cosa embargada si estas cosas se encontraran verdaderamente en su poder, y que el tercero presente pruebas fehacientes de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Ahí también se dice que son dos extremos, uno de hecho y uno de derecho. Por el extremo de hecho, el tercero debe alegar que es un tenedor legítimo del bien o de bienes embargados, demostrando que ellos se encontraban realmente en su poder. En cuanto a la legitimación, un tercero que demuestre un derecho, ya sea como titular de la cosa o como poseedor en nombre del ejecutado, y que tenga pruebas fehacientes, ¿verdad? Y ya que en el caso del poseedor precario se reconoce sus derechos sobre la cosa embargada, pero igual continúa con la ejecución. En cuanto a la suspensión, el juez ejecutor solo suspenderá la medida de embargo cuando el tercero alegue en la oportunidad de practicarse la medida, y si el tenedor es legítimo de los bienes embargados y que lo demuestre al momento que él los llame, ¿verdad?, y que él compruebe mediante pruebas fehacientes. Su procedimiento sería si el tercero se opone al embargo con esa misma prueba, pero a su vez el ejecutante o el ejecutado
se opusiera a la pretensión del tercero, también con una prueba fehaciente. Para esto, ¿verdad? El juez apertura una articulación de 8 días y decide al 9º día, que es la vencida de la articulación. Utiliza como recurso, ¿verdad?, de la decisión oír las apelaciones en un solo efecto devolutivo. El Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido su jurisprudencia en cuanto a lo que es la administración del recurso de casación contra las interlocutorias que se dictan en las incidencias sobre las medidas preventivas. Y por último se habla del levantamiento de la medida por inactividad procesal. En este caso, la carga de impulso procesal corresponde a la parte solicitante del embargo, la cual debe solicitar al tribunal la práctica de las diligencias que se hagan con respecto a la ejecución. En caso contrario, cuando transcurran más de 3 meses de haber practicado la medida sin impulsar la ejecución y que se levante la medida sobre los bienes embarcados. Este punto hacemos referencia y nos podemos guiar por medio de los artículos 546 y 547 del Código de Procedimiento Civil. Buenos días, gracias.